Hola, esta mujer es la segunda persona más buscada por los rusos. La primera persona es el héroe del momento, el polifacético Volodymyr Zelensky, actor y político, y presidente actual de Ucrania. Por cierto, esta fotografía es un selfie tomado por el propio Zelensky. Estamos en este momento presenciando una lucha de David contra Goliat. Aunque este canal está dedicado al arte, eventualmente tratamos temas de interés universal, como lo hicimos con el COVID-19, con el volcán de La Palma hace un par de meses, pero en este video nos vamos a dedicar a conocer acerca de esta valiente mujer, primera dama de Ucrania, Olena Zelenska. Es arquitecta y guionista y escritora. Y primera dama desde mayo del 2019 al ser esposa del presidente Volodymyr Zelensky. En diciembre del 2019 fue incluida en la lista de los 100 ucranianos más influyentes de la revista Focus, ocupando la posición número 30. Nació en Kryvyi Rog el 6 de febrero de 1978. Para el momento de hacer este video tenía 44 años. ¿Dónde está Kryvyi Rog? Bueno, ubiquemos en el mapa Ucrania, veamos sus vecinos, limita por supuesto con Rusia al noreste, al norte y al este, con Bielorrusia al norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría al oeste, Rumanía hacia el sur, Moldova y también en el sur el Mar Negro. Por cierto, ahí con la elixir les señalo la famosa península de Crimea, invadida por los rusos en el 2014. Bueno, vamos a ubicar su capital, Kiev, que está ahorita en el tapete, ¿no? La única manera de no saber que Kiev es la capital es que no veamos redes sociales, ¿no? Ahí está Kiev. Y a unos 420 kilómetros, a 6 horas por tierra, se encuentra la ciudad de Kryvyi Rog, donde nació Olena. Ella estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Kryvyi Rog y luego se convirtió en escritora. Zelensky y su futuro esposo eran compañeros de escuela, pero no se conocían. Se conocieron mucho más tarde cuando Zelensky estudiaba en la universidad. La relación entre la pareja se desarrolló gradualmente durante 8 años antes de casarse, en el 2003. En el 2004 nació su hija Alexandra y en 2013 su hijo Kirill. Zelenska fue hospitalizada para observación el 16 de junio del 2020 después de dar positiva por COVID-19. La infección se describió como de gravedad moderada, por lo que no necesitaba ventilación mecánica. El estatus de primera dama en Ucrania es bastante representativo, ya que la esposa del presidente no cobra como ocurre en otros países.
Es conocido en el mundo virtual por sus consejos de alimentación saludable y de hecho, desde que Zelensky es presidente, Olena ha impulsado la reforma de la alimentación en las escuelas ucranianas con un nuevo menú escolar. Su enfoque contra la pandemia estuvo dirigido a combatir la violencia doméstica y de género, que según ella, después del COVID-19, fue el problema de salud número 2 que se duplicó desde que se desató la pandemia. Es arquitecta, guionista y activista. Antes de la guerra y en su rol de primera dama, Olena se dedicó a mejorar la educación entre los niños, eliminar las brechas sociales, erradicar la discriminación. Mientras preparaba este video, el miércoles 9 de marzo de 2022, Zelensky publicaba una carta abierta en la página de la presidencia de Ucrania. Sus palabras textuales la pueden leer ahí en la lámina. Yo se los voy a leer. Lo que Rusia llama una operación especial sobre Ucrania es en realidad el asesinato en masa de civiles ucranianos que tiene como foco más aterrador las bajas infantiles. Zelenska, por su parte, es una de las mujeres más influyentes de su país, quien se ha mostrado absoluta y completamente comprometida con la resistencia ucraniana. ¿Dónde está Olena actualmente? Como dije al inicio del video, Olena es la segunda persona más buscada por los rusos. Ella y sus hijos no han sido evacuados del país. Así pues, todo apunta a que siguen en Ucrania cerca de Zelensky, escondidos del ejército ruso. Sin embargo, obviamente, no hay pruebas de ello. Si te ha gustado, dale like y compártelo entre tus amigos. Y esto se terminó. Chao.